Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido esa semana? Bueno, espero que muy bien y estoy muy agradecido por el éxito que están teniendo los últimos podcasts que estoy publicando. La verdad es que creo que están gustando mucho y, como os decía, no todos son entrevistas a viajeros que han hecho viajes de largo recorrido, como es el último de Alberto Gómez Borrero, pero bueno, que intentan mostrar la diversidad de personas que están viajando por el mundo, ¿no? Unos en motocarro o en tuk-tuk, otros en una moto que se compraron en África, como Joaquín Lavallen, que se fue, un programa que me encantó hacer por este estilo de viaje que me recuerda al que hice en Pakistán. Y bueno, y hoy vamos a hablar con una pareja que viajó en transporte público durante un año por Asia y Centro y Norteamérica, más bien. Se trata de Sílvia Castell y David Cristià. Igual les conoces como Cualquier Destino en sus redes sociales, y estuvieron viajando un añito con una parada entre medias en España para vacunarse por la COVID, porque es verdad que fue un viaje hecho en mayo de 2021, cuando ya salíamos de la pandemia, pero todavía muchas fronteras seguían cerradas todavía, y eso la verdad es que les condicionó bastante el viaje. Salieron con una idea de ir desde Turquía hacia India, pero bueno, tuvieron que cambiarla, se diría, rápidamente, porque las fronteras de Irán estuvieron cerradas. Y bueno, nunca se sabe qué fue mejor o peor, porque gracias a eso visitaron Asia Central y Oriente Próximo durante meses. Y digo que después de esa parada en España, pues se fueron hacia Cuba, Centroamérica y México, ¿no? Donde empezó ese viajazo de un año que hicieron en transportes públicos, a veces alquilando un coche. Accidente y juicio incluido, ya nos contarán. En el camino pillaron la COVID, tuvieron accidentes, en fin, les pasó un poco de todo y nos lo cuentan de una manera muy divertida y muy desinhibida. Y creo que parte de la magia fue que estuvimos grabando en Fitur, en la feria de turismo, en el stand de Radio Viajera, en directo, en persona. Y eso, pues bueno, a veces le da una magia especial a estos encuentros, podernos ver cara a cara, hablar con buenos micrófonos. Aunque bueno, en la grabación, como es lógico, se oye un poco de ruido de fondo de la sala enorme en la que estábamos. Pero bueno, yo creo que no molesta ni mucho menos, así que os lo voy a poner en breve. Sí que quería recordaros dos cosas. Una, que podéis enviarnos vuestras preguntas para que hagamos a los viajeros o personas que pasan por aquí, por las entrevistas. De hecho, veréis que he metido a una pregunta que envió Ricardo. Para enviarlas lo podéis hacer desde la página web, en ungranviaje.org, en la sección de podcast de viajes. Ahí hay un botón naranja que dice enviar un mensaje a Pablo, empezar la grabación, y podéis enviarlo desde el ordenador, y de vez en cuando pues las iré haciendo a las personas que entrevisto para aprovecharlos y transmitirles vuestras inquietudes. Y en esa página también podréis encontrar un botón que pone Quiero apoyar el podcast. Ya sabéis que desde iVoox o desde Patreon son dos plataformas en las cuales podéis, apoyar este podcast, agradecerme económicamente el trabajo que hago semana tras semana, incluso cuando no tengo patrocinadores, como vienen siendo estas semanas, un trabajo extra para mí y para las dos personas que forman parte del equipo, Will Luna, que está editando los podcasts, y Alejandro Martínez, que está encargándose de subirlos a las plataformas, a redes sociales y al blog. Bueno, somos un equipo y lo hacemos esto con mucha ilusión y mucho interés, y agradecemos mucho vuestros comentarios, sugerencias, y que lo compartáis con vuestra gente, pero agradecemos mucho más el que apoyéis económicamente este podcast, que además a veces os da, oportunidad de disfrutar de contenidos adicionales que creo solo para los mecenas. Ahí encontraréis en la página web, ungranviaje.org, encontraréis la manera de hacerlo. Es muy sencillo, y a partir de 2,99 €, básicamente, que es lo que cuesta un café hoy en día en Madrid al menos, pues podéis, agradecernos este trabajo que hacemos semana tras semana y que a vosotros os brinda entretenimiento, inspiración y, esto por lo que me decís en muchos mensajes que recibo. Lo dicho, no me enrollo más, os dejo con la sintonía del programa y empieza en nada la entrevista. Un saludo.
Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola David, hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. Hola, muy bien. Pues oye, encantado de conversar con vosotros hoy cara a cara, que estamos aquí en el stand de Radio Viajera en Fitur, Madrid. Un sitio que impone bastante porque las ferias estas de turismo a los viajeros independientes no sé si nos molan tanto, pero bueno, es una ocasión estupenda para habernos conocido. Sí, la verdad es que sí. Es muy buena. Claro. Al menos por esto ya ha merecido la pena venir. No, y la verdad es que la feria de momento nos está gustando. Pero bueno, sí. Lo bueno de la feria es este encuentro, esta reunión, al menos para mí, así que muchísimas gracias por haber accedido a participar. A ti. Porque, bueno, me apetece mucho hablar de vuestro gran viaje que estuvisteis un año viajando entre mayo de 2021 y junio de 2022, hace muy poquito que habéis regresado y vamos a hablar de ese viaje, pero si os parece, como digo siempre, empecemos por el principio. ¿De dónde vienen esas ganas de dejarlo todo e iros a hacer un gran viaje? Bueno, las ganas vienen ya desde hace muchos años, sobre todo por mi parte. Siempre he sido muy viajera y hacer un viaje así sin billete de vuelta pues era como el sueño que algún día quería cumplir. Y le fui contagiando poquito a poco esas ganas a David y también fue cogiéndole este gustito por los viajes. Yo al principio tengo que reconocer que era un poco más miedoso y no me atrevía tanto, pero bueno, pasó lo que pasó con mi trabajo y entonces pues decidimos venderlo todo y emprender una aventura sin final. Dices que eras miedoso ¿a qué? ¿En qué sentido? Porque en visitar países más así como de Asia y tal me daba como respeto en el tema de temas de comida, de limpieza, quizá era mi peor miedo. Y bueno, Silvia pues me dijo que tranquilo, que no pasaría nada, que nos gustaría y tal. Y bueno, pues me dejé llevar y al final adelante. Porque sí que tenéis... ¿Cuántos años de relación lleváis llevabais antes de empezar el viaje? ¿13 o 12? Sí, ahora llevamos 13, pues eran 12. Vale, o sea, habíais viajado mucho juntos. ¿Por dónde habíais viajado? A ver, básicamente Europa y habíamos ido a Perú también. Hay viajes largos así, creo que ya está. Vale, o sea que destinos así un poquito más alternativos se podría decir, como vamos a hablar. Claro. Sí, eran destinos fáciles entre comillas, cómodos. Yo había viajado sola o con amigas en alguna ocasión. Entonces el sudeste asiático sí que había ido un par de veces, Vietnam, Tailandia y me gustaba mucho. Y aparte con mi familia también, mis padres son muy viajeros. Y habíamos ido ya también por algún país de Latinoamérica cuando yo era pequeñita y entonces no se viajaba tanto además. Era como algo muy excepcional. Y entonces así también fui aprendiendo un poco a abrir la mente, que al final pues viajar también es adaptarte. Y yo le decía a David, digo, mira, lo peor que puede pasar es que no nos guste y ¿qué haces? Pues te vuelves a casa y ya está, no pasa nada, lo has intentado. Vaya, que le convenciste bien convencido. Sí. Además, yo me acuerdo del día, ¿eh? Sí. El día que tomamos esta decisión era meditada, pero cuando ya se puso realmente encima de la mesa. Fue un día que llegó David con una cara así como muy serio a casa y le dije, algo ha pasado. Y entonces me dijo, bueno, pues que le habían comunicado que le rescindían el contrato. Llevaba 2 años en la empresa y por temas del COVID, que ya estaba aquí y demás, que era o fijo a la calle y que no se iban a mojar ahora con nadie. Y además él estaba muy contento en el trabajo. Y dije, bueno, pues oye, tampoco quería tocar las palmas, ¿sabes? Pero yo por dentro dije, aquí está la oportunidad. Es el momento. Claro, no quería exteriorizarlo porque él no estaba muy bien, no estaba animado. Y entonces le pregunté, ¿qué quieres hacer? Y él dijo, nos vamos. Y entonces yo ya estaba casi con la mochila allá afuera metiendo las cosas dentro. Me faltó tiempo. Pero ya teníais ahorros. Sí. O sea, ya contabais, ¿tenéis esa idea en mente a la espera de encontrar el momento? Yo un poco sí.
Tú quizás sí, yo quizás no tanto, porque vivíamos muy cómodos, ¿sabes? Sí. Sin ninguna dificultad, me ganaba bastante bien la vida, entonces... Sí, siempre hemos sido muy ahorradores. Sí, correcto. Y también, pues oye, pues poco fiesteros, aunque siendo jóvenes y tal, nosotros preferíamos ahorrar todo eso, que quizás otras personas se gastan más en ocio, nosotros nos lo guardábamos para viajar. Sí. Y gracias a eso también pues teníamos ahí nuestro colchoncillo de ahorros y tomamos la decisión de vender el piso. Salió bien, porque claro, el vender un piso tampoco te asegura de que al día siguiente te lo van a comprar. Sí. Igual pues tú tienes el plan, pero no sale. Y en este caso pues fue muy rápido. Y fue cambio de vida total. Pues eso es lo que iba a decir, o sea, no fue solo un gran viaje, sino un cambio de vida, vendisteis la casa, vivíais en un pueblecito, ¿no?, de Tarragona. Sí, en un pueblo llamado Valls, un pueblo de unos 22.000 habitantes. Y bueno, no estábamos muy contentos viviendo ahí porque no nos gustaba, y entonces decidimos pues que era el momento ideal para cambiar todo. Y vendisteis el piso y digamos, con los ingresos los dejasteis en el banco y ya a la vuelta pensaríais lo que íbamos a hacer, sí. Sí. Oye, y tú te quedaste sin trabajo, David. Yo me quedé. Silvia, ¿tú qué hiciste con tu trabajo? Yo ya era autónoma, entonces trabajaba online. Sí. Entonces, más o menos un poquito antes de la pandemia, yo había dejado mi trabajo de oficina. Yo trabajaba en un departamento de contabilidad de clientes de una multinacional y no estaba muy contenta. Ya llevaba años bastante quemada, incluso al punto de... El domingo ya estaba amargada porque al día siguiente tenía que ir a trabajar y no quería. O sea, no me gustaba nada mi trabajo. Y al final, pues, empecé también incluso a tener un poquito de problemas de salud mental, de ansiedades y tal derivadas del trabajo, y tomé la decisión de mirar por mí. Dejé el trabajo y dije, bueno, pues me voy a intentar ganar la vida por mi cuenta. Entonces, pues me hice autónoma y entonces trabajo como community manager también, llevando las redes sociales de alguna pequeña empresa. Y pues bueno, también pues diversificando ingresos también gracias al blog de cualquier destino. Y ahí pues más o menos iba rascando de un sitio, de otro y tal, y bueno, pues me voy sacando un poquillo el sueldo de allí. Ahora ya me va mejor. Al principio era un poco duro. Bueno, claro, sí. Los arranques son... Entonces, si no me equivoco, por lo que dices, te fuiste trabajando, o sea, trabajaste en ruta. Exacto. ¿Y cómo te lo organizabas? Porque estuvisteis en países, ahora hablaremos un poquito más, pero estuvisteis en Uzbekistán, Kirguistán, Cuba... Sitios con poco... Mala conexión. Con malas conexiones. Sí, pues ya ahí sufría un poco. Sí. Entonces lo que intentaba hacer era guardar unos cuantos días pues más en sitios de ciudades o sitios donde podíamos tener un poquito mejor conexión, o al menos creer que la íbamos a tener. Y entonces compatibilizar las semanas en unos cuantos días de trabajo y unos cuantos días de visita, ¿no?, de turismo. Y más o menos así pues iba saliendo el trabajo. También la diferencia horaria a veces era un poquito complicada, porque si me tenía que poner en contacto con la empresa de allí, pues tenía que tener en cuenta esas horas de diferencia. Pero bueno, poco a poco se iba haciendo. Nunca he trabajado cuando he viajado. ¿Te ha gustado la experiencia de viajar y trabajar, o hubieras preferido, si te lo plantearas ahora, otro gran viaje, directamente solo disfrutar del viaje sin tener que trabajar? Me gustaría planteármelo como solo disfrutar, pero no puedo. O sea, en el sentido de que no puedo estar, por ejemplo, ahora 6 meses sin tocar nada de trabajo. ¿No puedes? ¿Por qué? Porque económicamente me has dicho que vivís de manera austera y que teníais ahorros. Entonces sí, pero ahora ya no, porque ahora a la vuelta sí que compramos un pequeño piso donde vivir. Y claro, ahí ya la cuenta corriente hizo hasta luego, me bajó todo. Pero bueno, tenemos un sitio donde volver, que eso también para nosotros es muy importante. Y aunque nos marchemos ahora, por ejemplo, 3-4 meses, pues también nos gusta regresar a casa, estar tranquilos, ponernos al día. Pero intentaría también enfocarlo quizá de otra forma, lo de trabajar y viajar a la vez. O organizármelo todo lo posible antes de marcharme. Y trabajar mucho con la automatización también que tienen las redes sociales, que dan la oportunidad también de dejarte trabajo hecho antes. Y también así tendría quizá más tiempo para disfrutar. O también intentar hacer como algo de base durante unas semanas, trabajar como si estuviese en mi casa, y después ya pues otras semanas viajar. Lo intentaría hacer diferente quizás, yo es que, menos estresante. Yo sí, bueno, antes he dicho que no he hecho viajes largos trabajando, simultaneando, pero sí viajes cortos de un mes, porque me recuerdo uno que estuve por Nepal y al final ni estaba trabajando bien ni estaba disfrutando del viaje, porque estás pensando, o sea, hacía como tú, Silvia, me dejaba unos días
1 o 2 días donde había buena cobertura o conexión y trabajaba, y me estaba 3 o 4 sin trabajar. Pero esos 3 o 4 estabas con el run, Sí. que mirabas el correo electrónico a ver si te habían respondido a lo que habías enviado, a no sé qué. Entonces, ni conectabas con el trabajo, ni eras muy productivo, ni a la vez disfrutabas del viaje. Y recuerdo estar ahí haciendo un trekking por Nepal, que había cobertura a veces, y mirabas los emails, ¿no? Y dices, no, yo quiero estar aquí disfrutando con plenitud. Claro. Pero bueno, también, Sí. sobre todo en la reflexión que igual mucha gente idealiza el traviajar, ¿no? Conviértete en nómada digital y viaja por el mundo y... Ostras, es una responsabilidad también y yo creo que no se disfruta igual del viaje. Tiene otras ventajas, No es porque para todo el mundo. te lo puedes permitir hacer. Igual hay gente que, gracias a que tiene un trabajo online, se puede ir de viaje y puede viajar a la vez que trabaja. Como me Es estás mi contando caso, tú, sí, claro. es mi caso. Y es cierto que a veces te produce un poquito de estrés viajar así, pero tampoco lo cambio, por lo que tenía antes. O sea, y ahora vivo Ya, mucho mejor. Sí, claro, al final cuando te adaptas y encontrando el encaje, Claro. Y te tiene funciona, que ¿no? gustar lo que haces, eso es importante también. claro. Porque al final también sacrificas parte del viaje, Sí. entonces que al menos que lo que hagas lo Sí, disfrutes. te llene. Vaya bien, ¿y tú qué hacías entonces cuando Silvia estaba trabajando? A ver, yo por aquel entonces no hacía nada ni en el blog, ni en YouTube, ni nada. Es a raíz de que hemos llegado, que he empezado, bueno, Silvia me ha enseñado cómo funciona el tema y tal. Por aquel entonces, cuando estábamos por ahí, pues o me iba a entrenar, iba a hacer deporte, que es una de mis pasiones, o intentaba mirar la ruta para los próximos días, mirar hoteles, enviar alguna colaboración. Eso es lo que hacía. Bueno, hacíais equipo, claro. Sí, sí. Bueno, la parte logística del viaje. Exactamente, lo diríamos así. Sí, alguien se tiene que ocupar de Sí, eso. porque además. ya pues se dedicaba más por pues, lo de las redes sociales y todo Sí, eso. y esto es verdad también, cuando haces un viaje largo, cuando haces un viaje corto, de un fin de semana o algo, te lo miras en casa todo y lo tienes más o menos en mente, pero Exacto. cuando vas en ruta, Tienes lleva que ir- mucho tiempo eso Sí, de... y no es fácil. No es Sí. fácil porque tienes que cuadrar muy bien los horarios, si vas en autobús, el tren, que si tienes que coger un avión interno, claro, lo tienes que mirar bien. ¿Habéis dedicado mucho tiempo a la preparación antes de iros de viaje, de ver la ruta, qué ver en cada sitio, los diferentes países? ¿Cómo os decidisteis por la ruta que hicisteis? A ver, el primer país fue Turquía y sí que miramos las primeras semanas, pero una vez allí nos dimos cuenta de que había que improvisar porque no todo salía como estaba esperado. Ya, Y salió todo completamente al revés. pero al revés, ¿para bien o para mal? Pues mira, conocimos a más gente, nos queríamos ir con ellos. En Turquía conocimos a una chica española también que viaja en un camión y decidimos pues viajar con ellos. Uy, va. Sí, Qué guay. pero al final no resultó y nos alquilamos un coche, hicimos un road trip por Turquía. Claro, y eso desde España no lo teníamos en mente y entonces ya tuvimos que ir pues improvisando. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿con qué idea de viaje salís de España en junio de 2021? ¿Qué teníais en mente? Primero, ¿os ibais sin fecha de vuelta como tenías soñado tú, Sí. Silvia? Solo billete de ida teníamos, no Vale. sabíamos cuándo íbamos a volver. Vale. Dijimos adiós a la familia, no sabíamos hasta cuándo. Oye, ¿la familia se disgustó o entendió la decisión? La mía bien, ¿eh? La mía lo llevo bien porque ya me conocen y ya saben que es algo que tenía yo en mente y que tarde o temprano iba a suceder. La de David ya no tanto. Un poco la mía, mi abuela, más que nada que ya es más mayor y tal, pues lo veía como algo muy extraño y me decía que si nos volveríamos a ver. Yo le decía, Ya, hombre, claro. abuela, por supuesto nos volveremos a ver. Pero tenían ese miedo. Pero bueno, poco a poco se hicieron la idea y mejor. Y les iba mandando vídeos de vez en cuando para que vieran que todo iba bien, que estábamos bien y disfrutando. Y bueno, poco a poco pues mejor. Bueno, y perdonad que os he interrumpido. ¿Con qué idea de ruta os ibais? O sea, sin billete de vuelta, ¿y cuál era el plan? El primero era Turquía, eso lo teníamos muy claro, que era el sitio donde teníamos el vuelo. Y después la idea era cruzarnos todo Turquía por tierra, cruzar a Irán, de ahí Pakistán, India y hasta ahí guay, habíamos sí, sí. planeado. Pero Irán tenía la frontera cerrada. Entonces nosotros teníamos como la esperanza de, bueno, vamos a estar un mes y pico en Turquía y quizás pues en este proceso pues la abran y podamos pues viajar y tal. Pero eso no sucedió y cuando ya veíamos que pasaban las semanas y que ahí no habría nada, pues plan B.
Y no sé cómo fue que mirando vuelos desde Turquía, es cierto que también hay un montón. Claro, a todo esto, al ser plena pandemia, pues no todo estaba abierto. Claro. Como por ejemplo Irán. Entonces teníamos que mirar también qué países estaban abiertos. Nosotros estábamos sin vacunar. ¿Qué países estaban abiertos a personas no vacunadas? Claro. Que pudieras entrar con una PCR negativa y ya. O sea, la lista se va reduciendo, se va complicando la tarea. Y llegó un momento que vi Uzbekistán y yo, Uzbekistán, la ruta de la seda, ¿no? Me sonaba como súper exótico todo eso y había visto fotos, pues esas madrasas con las cúpulas turquesas, lo veía como súper bonito. Y dije a David, oye, ¿te gustaría ir a Uzbekistán? Y él dijo, no sé ni qué hay en Uzbekistán. Y dije, bueno, ahora. Sí. Y sí, pues nos fuimos a Uzbekistán. Vale. Sin saber absolutamente nada de Uzbekistán. Sí. ¿Cómo siguió luego la ruta a partir de ahí? Muy por encima. Pues estuvimos un mes, 28 días y saltamos a Kirguistán. Desde Kirguistán, en Kirguistán estuvimos mes y medio. O como dos. Casi dos. Sí, porque ahí cogimos COVID y tal y tuvimos que alargarlo. Sí. Y de ahí saltamos a Dubái, que fue una visita express porque Dubái es carísimo. Y de ahí fuimos a Jordania y luego a Egipto. Sí. Y desde Egipto pues teníamos que vacunarnos y descansar. Entonces decidimos volver a España, ver la familia, pasar las Navidades y vacunarnos. Y luego os fuisteis hacia América, en la otra dirección. Exacto. Pues 2 meses más tarde, en febrero. Era un poco también el tema de parar en España porque nos dimos cuenta que en esa parte del mundo donde estábamos era un poco complicado viajar, sudeste asiático estaba todo cerrado, que nuestro objetivo realmente era ir al sudeste asiático. Pero veíamos que sin la vacuna iba a ser muy difícil y que tal cual abrían un país, luego lo volvían a cerrar, como fue el caso de Indonesia también, que entonces no me quería arriesgar a encontrarme en un país totalmente confinado, que no pudiera ir a ningún sitio cercano y tener que luego gastarnos una pasta en volver a España y de ahí volver a empezar. Y dijimos, oye, en América está todo abierto, vámonos para allí. Descansamos en España y seguimos el viaje hacia allí. Y luego fuisteis a Cuba, ¿no? La segunda parte que digo yo, el 2.0, que fue Cuba, México, Guatemala y Costa Rica. Esto no estaba previsto, bueno, nada en el viaje estaba previsto, ni esa pausa, pero has dicho, David, que para descansar. Pero a mí esto, ¿cómo que para descansar? Estabais de vacaciones. No exactamente, a ver, sí, pero no, porque, a ver, estos países de Asia Central son intensos. Buscar cómo moverte, comunicarte con la gente en Kirguistán, en Uzbekistán, no hablan mucho inglés, es estresante a veces. Viajábamos siempre en autobuses, transporte local, muchas horas y claro, estábamos muy cansados. Y otra parte, queríamos comer como en España. Es lo que más quizás nos ha costado un poquito a veces. Yo personalmente allí perdí mucho peso, sí, por el tema de la comida, porque por aquel entonces no comíamos carne y claro, en la base de la comida allí es carne. Sí. Bueno, yo he de decir que nos conocimos, aparte de las redes sociales, nos pusieron en contacto, ¿cómo se llamaba? Irene, Kilos del Mochilera. Que le enviamos un saludo. Gracias, Irene. Y porque claro, yo estaba guiando en Asia Central, en Uzbekistán y Kirguistán precisamente, y recuerdo enviaros muchas recomendaciones y que me ibais contando y demás. Y me gustaría preguntaros un poquito, desde el punto de vista del viajero independiente, ¿qué os pareció Uzbekistán? ¿Qué os pareció Kirguistán? ¿Cuáles fueron las sensaciones? A ver, yo de entre los dos, yo personalmente me quedo con Kirguistán porque es naturaleza. Y yo soy amante de las montañas, de hacer trekkings y me gustó muchísimo. Estuvimos también más tiempo. En Uzbekistán los monumentos son preciosos. Sí. Pero el problema que yo veo es que estuvimos casi un mes entero y para ver las ciudades, pues con 2 días quizás suficiente. En cada ciudad, sí. Para mí una ruta perfecta en Uzbekistán son 10 días. Sí. Con 10 días la verdad es que te llevas muy buen sabor de boca, lo ves todo bien. Y luego fuimos en un mal mes, que es julio. O sea, hace un calor que te mueres. Teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a ver la ciudad y a las 9 ya era insoportable estar en la calle. Nos teníamos que regresar al hotel, que era cuando aprovechaba yo para trabajar, y volvías a salir a las 7 de la tarde.
De hecho, alguna vez que íbamos por la mañana o a mediodía igual a ver algo, estábamos solos, completamente, en la calle no había nadie. Para hacer fotos, genial. Algunos de los grupos míos por ahí, porque somos unos kamikazes, porque hay que ver las cosas y realmente hace un calor, mucho calor. Insoportable. Sí. Pero bueno, también en Uzbekistán, antes lo hablábamos, me comentaste que pudiste conocer en persona y abrazar a gente, ¿no? Con la que llevabas años en contacto, en Turquía, en Uzbekistán. Mira, a Irene, coincidimos con ella en Uzbekistán. Mira, fue por eso, además. Sí. Estuvo muy bien. Conocimos también a un chico uzbeco de allí que es guía y quería aprender español y entonces nos escuchó hablar español y fue ahí en el Resistán, ahí en Samarcanda. Y dice, oye, perdona, ¿sois españoles? En inglés, y dice, pues es que estoy súper interesada en aprender español y oye, me encantaría conocer españoles, y se ofreció al día siguiente a llevarnos por Samarcanda y enseñarnos la ciudad, como un poco intercambio cultural, y la verdad es que es un chico majísimo y desde entonces seguimos en contacto con él. Entonces, sí, genuinamente. Sí, totalmente, que además en Uzbekistán no es muy normal ese comportamiento, porque son bastante cerrados. Sí. Al menos en cuanto a personas, es cierto que siempre hay excepciones, pero en Uzbekistán es donde más nos ha costado quizás comunicarnos con la gente. Ya no solo por el idioma, sino por pues, la actitud de cada uno. En Kirguistán es al revés, sentían como curiosidad por nosotros y se acercaban y... Cada persona cuenta su experiencia, claro. Para mí en Kirguistán, fijaos, para mí son más cerrados en Kirguistán, pero bueno. Sí. Oye, en Kirguistán decís que os gusta la montaña, hicisteis algún trekking, porque es muy famoso Kirguistán para hacer senderismo, pero son caminatas bastante duras. No sé si hicisteis alguna del lago Alacol. Esa, ¿no? Esa la sufristeis bastante, creo, además. Mucho. De hecho, esa es la de 3 días, que duermes pues 2 días en tienda de campaña en nuestro caso, porque además al ser el año de la pandemia no estaban las yurtas. Y entonces no te queda otra que cargar con tu equipo, tu comida, todo. Y por la noche hace mucho frío. Estás pues 0 grados, menos 3. A 4.000 metros. Sí. Y ahí lo pasamos un poquito mal. O sea, el paisaje es espectacular, impresionante. A mí yo creo que es de lo más bonito que he visto en cuanto a naturaleza. Pero es cierto que es algo muy duro y nosotros tampoco somos alpinistas. Hay momentos que es que necesitamos, o sea, de pies y manos para subir, por roca y por piedra con las mochilas. Yo sé, no lo he hecho, pero... Esto no es trekking, o sea, esto no es senderismo, esto ya estoy escalando. ¿Y vosotras ibais preparados para este tipo de actividades? O sea, porque hacer una mochila... de verano, invierno, senderismo, no sé qué, es complicado, ¿no? Tuvimos que comprar cosas en Caracol, que es donde el pueblo base para hacer los trekkings estos, y allí tuvimos que comprar los palos. Yo me compré unos zapatos de trekking porque los míos se me habían roto, el forro polar, ropa térmica también, todo. No teníamos nada de eso en la mochila. ¿Y qué hicisteis luego con ella? Pues paquete y España. Sí. Mandarla para España. Sí. No, eso yo creo que es un acierto, o sea, irte con lo básico y si lo necesitas, irse con por si acaso al final. De hecho, recomiendo hacerlo así, porque es que a ver, nunca sabes lo que vas a necesitar. Si viajas como nosotros, si solo vas a Kirguistán, tú ya te lo llevas de casa. Sí. Pero si viajas así, no, o sea, tampoco te compliques mucho a la hora de hacer la mochila. Porque mira, de lo que queríamos hacer a lo que hicimos al final, la diferencia. Entonces, si yo me hice la mochila para visitar esos países que son de calor, no tenía nada de ropa térmica ni nada, pues luego cambió mucho el asunto. Entonces lo que hicimos fue un poco pues eso, ropa que necesitamos la compramos y después como íbamos a países de calor, Dubái, Jordania, Egipto, la ropa ya térmica no la íbamos a emplear, así que un paquetito y para España. Sí, porque hecho. Además son países baratos, o sea que comprar estas cosas no son caras. Y no ibais a estar cargando con ello. No. Bueno, hablarme del COVID, que lo pillasteis, o lo pillaste David, los dos, ¿no? Primero Silvia y después yo. Claro, que esto fue un engorro en el viaje. Un poco, sí. ¿Cómo qué sucedió? Pues eso fue que Silvia se empezó a encontrar mal bajando del trekking de Alacul. Sí. Y bajando pues fuimos a Osh. No, pero bueno, pasó días hasta que llegamos. Fue bajar del trekking y ella ya empezaba que se encontraba mal, que tenía fiebre y tal. Y pues bajamos y cuando llegamos al Caracol estuvimos unos días descansando después del trekking y la siguiente parada era Osh. No, son cool, de Rabat. Claro. Sí, tienes razón. Bueno, pues yendo ahí tuvimos que parar porque después se encontraba mal y tuvimos que estar hacer un confinamiento
10 días o 9 estuvimos, no me acuerdo exactamente. Sí, 10 días. En un hotel. Y de ahí solo salíamos para comer lo básico, para comer, comprar algo. Y allí estuvimos descansando sin hacer nada. Y recuperando. Bueno, pero bien, ¿no? Así, Sí, bien. Al final fue como una gripe fuerte. Ya. Sí. Sí. Pero luego volvisteis a caer en Uzbekistán o fue un falso positivo. ¿Qué sucedió? Porque Eso fue creo que fue una antes. movida. Fue Fuera, antes. pues, sí, fue porque antes. primero fuimos a Uzbekistán y allí, claro, nos teníamos que hacer la PCR para viajar a Kirguistán y el último día que ya pues teníamos el vuelo a las 3 o así, fuimos a las 9 de la mañana al laboratorio a por los resultados y dice, genial, tú negativa, Silvia, tú David positivo. Y yo, ¿perdona? No puede ser. Claro, se nos cayó en ese momento, vamos, el mundo encima. Digo, no puede ser, digo, perdemos el vuelo, digo, pero que no tiene síntomas. Y digo, es muy raro que uno sí, el otro no, 24 horas juntos, no sé. A mí no me sonaba muy creíble todo eso. Y dijimos, no, revísalo, que es que no puede ser. No, que ya lo hemos mirado y sí, David es positivo y con eso te quedas, y ya está. Entonces, además, nos caducaba el visado, porque, bueno, el visado, los españoles podemos estar hasta un mes, días, ¿no? hasta Sí. 30 días en el país, no necesitamos visado realmente. Pero llevamos, pues eso, 26 días o así. Y no hay vuelos todos los días que salgan de Uzbekistán a Kirguistán. Entonces era como, ostras, aquí tenemos un problema, porque, claro, si tú te pasas de la estancia y vas a salir al país, pues o te pueden multar, o te retienen, o cualquier cosa. Y además, Uzbekistán es un país que no se andan con tonterías, ¿sabes? Estos antiguos países de la Unión Soviética, pues todavía tienen un poco la mentalidad aquella. Y bueno, el último día removimos cielo y tierra intentando conseguir solución. Nos ayudó mucho Yati Seguros también, porque nos consiguió el contacto adecuado, que fue el del cónsul español en Uzbekistán, Mira, que a día de hoy me felicita el año nuevo. mira. O sea que desde aquí le mandamos un saludo porque nos ayudó mucho, sobre todo pues el tema del visado, que él se puso en contacto con la embajada de rusa en Moscú porque lo gestionan ellos, y él nos recomendó repetir la prueba. Dice, es que no te imaginas, Silvia, la cantidad de falsos positivos que hay, que se repita la prueba mañana. Si sale otra vez positivo, pues ya entonces sí que tranquilos, que miramos de extender el visado. Y si no, pues si es negativo, primer avión y os marchéis de aquí. Y digo, pues vale. Y no, por suerte repetimos la prueba en otro laboratorio, fue negativo y ya nada, tal cual llegamos al alojamiento, compramos el vuelo para el día siguiente y nos pudimos marchar en el último día, Sí, justo. sí, la verdad es que viajar en esos meses o en estos post-pandemia en alguna ocasión ha sido un engorro y complicado, la verdad. Oye, mencionaba a Silvia y os pregunto a ambos, dices, estar 24/7 horas o todos los días juntos y no sé qué, ¿cómo no me lo voy a pegar y no sé qué? Bueno, yo quería retomar ese comentario que has hecho y lanzar una pregunta que nos ha enviado por redes sociales Stressless Travel y que pregunta, que ¿qué tal es convivir con tu pareja 24 horas los 7 días de la semana? A ver, en este caso yo tengo que reconocer que discutíamos más cuando vivíamos en casa que viajando. Mira. Es extraño, pero fue así, de Es verdad. verdad, Dave. No sé si porque pues uno hacía su trabajo, yo intentaba hacer el mío de pues mirar la ruta y tal. Estábamos las 24 horas juntos, pero cada uno hacía sus cosas. Y bueno, nos compenetramos pues mejor de lo que me esperaba y fue muy bien, la verdad. Sí. ¿En algún momento decidisteis separaros o porque a ti, David, te interesaba hacer una cosa y Silvia a ti no, y entonces, oye, pues yo me voy a este pueblo y me paso un día o dos y ya nos vemos a la vuelta? No llegamos a separarnos. Es cierto que tenemos gustos muy similares a la hora de viajar y el estilo de viaje y todo. Entonces eso también es un punto a favor. Lo que sí que a veces hacíamos era pues que si a uno le apetecía ir a darse una vuelta y al otro no, pues que se fuera. Pero lo que es separarnos durante días o semanas ya no. Él, por ejemplo, le gusta mucho hacer deporte, pues entrenar, cuidarse y tal, y pues él se marchaba, me dice, oye, me voy un rato a correr o a un parque a hacer ejercicio, y yo pues me quedaba haciendo otra cosa. O eso sí, que si en algún momento a alguien le apetecía hacer otra cosa diferente, pues adelante. Sí. Bueno, retomamos un poquito la ruta. Vale. Después de Kirguistán volasteis a Dubái, estuvisteis 5 días en esa ciudad en mitad del desierto que yo he conocido hace poco y no me dijo así nada en particular. A mí me sorprendió. Sí, positivamente. Positivamente. Ahí va. Sí, A ver, es verdad que estás en medio del desierto y es todo nuevo y
pero tiene algo que me atrapó y la verdad es caro, es la pega que le veo, pero la gente es muy amable, lo vi súper limpio también y es algo que me gustó. Y los monumentos, pero Bueno, yo volvería. edificios. Los edificios, el Burj Khalifa y tal. Arquitectura. Pero es un sitio que yo volvería. Y volvería. Sí, yo me quedé satisfecho con 3 días que estaba ahí. Digo, mira, para hacer una escala, la próxima sin bajarme del avión. Pero bueno, oye, para gusto los colores, claro. Ahí está, sí. El siguiente destino, Jordania, donde alquilasteis un coche para recorrer. Y aprovecho y os pregunto, ¿cómo habéis planteado el viaje? ¿En transportes públicos o ya ibais con la idea de...? Porque en Turquía también alquilasteis un coche. ¿Cómo lo planteaste? Porque esto también sube el presupuesto dinero, bastante. Sí. A ver, no fue caro alquilar el coche en Jordania. Primeramente lo miramos de movernos en autobús, pero era bastante complicado llegar a los puntos en el sur del país. Muchos puntos era complicado, tenías que hacer transbordos y tal. Y miré precios de coches y tal, se lo comenté a Silvia y decidimos al final alquilar el coche porque para 2 semanas nos salía mucho mejor. Yo no sé si ahora, sabiendo lo que vamos o me vais a contar, os arrepentís o no de haber alquilado el coche porque tuvisteis un accidente y me gustaría que me contarais un poco qué pasó. Fue una odisea. Porque ha sido una odisea. Ha sido de los momentos más duros del viaje. Sin duda. Ya no solo por el accidente en sí, que salimos ilesos afortunadamente, porque el coche estaba, la mitad del coche destrozado. Buah. Sí, porque allí conducen muy mal. Es cierto que durante lo que es el viaje entre una ciudad y otra, las carreteras, pues hay muy poco tráfico. Pero en las ciudades es locura máxima. Y esto fue en Madaba. O sea, al día siguiente de aterrizar, íbamos hacia el Monte Nebo. Y entonces, nada, pues teníamos que girar hacia la izquierda, que nos indicaba el GPS. Entonces, pues David pues puso el indicador. Y entonces nos encaramos hacia la izquierda. Era como pues una especie de cruce, más o menos. Y el coche que venía atrás, yo creo que iría mirando con el móvil, porque todos van con el móvil en la mano. Pero además viendo vídeos de YouTube, ¿eh? No es que contesten un WhatsApp. No, o sea, lo hacen a lo grande. Y venía muy rápido. Y nada, pues de repente escucho como un pitido muy fuerte, como chirría la rueda y lo siguiente es el ruido de crujido de metal y nosotros dar vueltas. Buah. O sea, ese es mi recuerdo. Y en ese momento te quedas en shock de qué ha pasado. Empezó a venir un montón de gente que no sé ni de dónde salieron porque era una avenida donde no había nadie. Se ve que lo escucharon, salieron de las casas y teníamos como 30 personas rodeando el coche intentándonos sacar de ahí. Mi puerta estaba bloqueada, hablaban claro en árabe, no entendía nada y vieron que éramos turistas, entonces había gente que hablaba inglés, nos vinieron a calmar. No os preocupéis, hemos llamado a una ambulancia, de repente todo lleno de policía, ambulancias, bueno, un espectáculo. Yo digo, o sea... Por suerte estabais bien, ¿no? Sí, No os claro, yo afectó lo primero, físicamente. David, lo miré, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, nada, él tenía como un pequeño corte en la cara, que se había dado un golpe y yo pues tampoco sentía nada en ese momento. Claro, el dolor viene después, porque en caliente es como que no duele y luego al día siguiente tienes pues todo lleno de contracturas o moratones, pero fue solo las contusiones, el golpe. Sí, lo pero que nada pasa. roto ni nada. El seguro estaría contento con vosotros, vaya. Pobrecito, es el seguro, gracias, el seguro. No, la movida vino Sí, después, la ¿no? movida, O sea, sí. y fue una movida legal. Porque, claro, acabamos en un juicio en Jordania, juicio en árabe, sin abogado. Allí la historia es que cuando pasan estas cosas, si tú no denuncias, te denuncian. Y claro, nosotros... ¿Él a vosotros? Sí. ¿Por qué? Pues mira, O- La culpa era nuestra, porque según decía él. que nosotros veníamos de otra calle y nos cruzamos Sí. por delante. que ni de coña, vaya. No. Además es que fue un cachondeo porque en nuestra versión, pues bueno, la que te he explicado ahora, él venía detrás, no miró, no frenó y entonces nos empotró. Lo que pasa es que como nosotros estábamos girados hacia la izquierda haciendo el stop, pues nosotros tenemos el golpe lateral, ¿vale? Y entonces él dijo que nosotros veníamos de su izquierda y que nos cruzamos por delante de él. Ya. O sea, como así, en plan rollo a todo gas, ¿sabes? O sea, es que además digo, pero este hombre, ¿cómo lo está explicando? Y el atestado de policial decía que nosotros veníamos de otra calle, además, que ni habíamos ¿La pasado. policía? Sí. El informe policial decía que nosotros veníamos de otra calle, como en perpendicular. Y digo, pero si es que ni siquiera pasaba por esa calle. Además que están las marcas en el suelo y todo. O sea, que la fuimos al día policía siguiente. estaba mintiendo sé, o había sí. cogido la versión del otro. Pues no Es que era dicho hasta diferente, eran 3 versiones, cada uno dijo una diferente. Y claro, la historia es que en el hospital vino la policía turística. Y empezó a presionar a David para que firmara un Documento. documento, como una declaración, pero era en árabe.
Y dice, no voy a firmar nada de esto, no entiendo nada. Claro, es que tú no sabes lo que firmas. digo que yo soy culpable, Claro. o que es culpa mía lo que he hecho. Claro, digo, ¿cómo quieres que te firme esto si yo no lo entiendo? Claro. Y al final conseguí redactarle yo uno en inglés y ese era el que firmaba. Como una declaración, Claro. ¿no? De lo que había pasado. Yo te he escrito lo que ha pasado, o David en este caso, porque era el conductor, claro, hicieron pruebas, análisis de sangre para ver, pues supongo que test de alcoholemia o cualquier cosa. Y entonces firmamos ese. Y entonces, después del hospital, claro, después de todo el día ya que llevábamos, nos llevan a comisaría. Y ahí en comisaría, pues nos ponen en 2 sillas, rodeado de 8 policías. Además, era como una película, en serio. O sea, yo era surrealista total. Digo, no sé cómo he terminado aquí. Y nos pidieron los pasaportes, porque decían que nos teníamos que presentar el domingo, porque ahí la semana laboral empieza el domingo, a un juicio. Y yo, no, pero que el domingo tenemos que estar ya casi en la otra punta del país. Entonces fue cuando dijeron, pues nos tenéis que dar los pasaportes por miedo a que nos marcháramos. Y digo, vale, no te preocupes. Intenté un poco convencerlos así con mano izquierda, porque digo, que te quiten el pasaporte es de las peores cosas que te pueden pasar de viaje. Y les convencí de que les dábamos nuestra palabra de que íbamos a estar el día del juicio, nos íbamos a presentar, y así fue. Entonces vino el mismo policía turístico que había estado con nosotros en el hospital, que no nos daba mucha confianza, pero luego vimos que en el fondo era buen hombre, o sea, hacía su trabajo. Y nada, entonces fue él quien hizo de intérprete, con un inglés justito. Además, David no lo entendía. Yo no lo entendía. Nada. Entre los nervios y que no vocalizan y tal, pues yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Claro, y hablamos de un juicio. ¿Y cómo acaba esta historia? Quiero decir, el juicio os declaran inocentes, supongo. Culpables. Sí, No. hombre. Llegamos al juicio y ya veo yo al policía que estaba con el chico que nos había golpeado, y veía que hacía una cara rara. Y digo, pasa algo. Y luego nos dijo que nos había denunciado a nosotros. Por no haberle denunciado a nosotros. Por no haber- sí. Y digo, pero si me dijiste que no le denunciara porque lo podían llevar a la cárcel. Ah, sí. Porque si denuncias a los locales los llevan a la cárcel. Tal Nosotros cual. no lo sabíamos. Y digo, nosotros no queremos ningún marrón, no vamos a denunciar. Y nos denunció él a nosotros. Y tú, entonces, cuando nos dijo eso, tuvimos que pasar a juicio. Y en el juicio, claro, la juez, que además era mujer, pues preguntaba a David, y como el traductor que traducía a David, pues no se entendía muy bien, pues yo se lo decía en español, yo le entendía mejor, entonces le traducía yo al español. Y la juez no me quería dejar hablar, entonces me mandaba a callar todo el rato, como que yo le estaba coaccionando. Y me decía, si no te callas, te sales de la sala. Entonces, claro, tú sabes la rabia y la impotencia que te da en ese momento, de decir, pero si es que le estáis poniendo en un apuro de unas preguntas que no sabe responder porque no lo entiende. Y al final, el caso es que le declaró culpable. Yo me empecé a poner ahí, a llorar como una magdalena, de rabia, de impotencia, de nervios. Y claro, le decía, ¿cómo puede ser que a mí me habéis traído como testigo y ni siquiera me habéis preguntado? Sí. Entonces fue cuando me preguntaron a mi versión, y entonces yo dije, es que aquí estamos dando 3 versiones diferentes, digo, y ni siquiera coincide la del policía ni con la mía ni con la de él. Entonces, partiendo de esa base, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Entonces decían, pues se tiene que revisar todo, segunda vista dentro de 2 semanas. Y yo, a ver, ¿sabes que no vivo en Jordania? Y dije, no, yo conmigo no cuentes. Y entonces el policía le consiguió convencer para que nos dejara seguir el viaje y que ya se apañaran entre seguros o lo que fuera. Si lo que quería era dinero del seguro, pues ya lo teníamos. ¿Y en qué ha quedado el asunto? ¿Sabéis algo? Se quedó al juicio abierto. ¿Y qué pasa con el alquiler de coche? ¿Lo teníais a todo riesgo o no? No, pues ¿Y no os han reclamado nada? Nada, ni me han hecho ningún Porque cargo. en una movida así, ¿no? Sí. Yo pensaba que sí, pero yo hablé con los de cuando alquilamos el coche y me dijeron, cuando salga el juicio y tal, ya te avisaremos si pasa algo, y hasta el momento os podéis ir tranquilamente. Oye, No muy majos, y después de ese juicio y después de todo esto, ¿os quedan ganas y recorréis el país? ¿Os subisteis a...? Pero Pues yo no sé con si miedo, me hubiera pillado, ¿no? Pensamos en abandonar, pero decidimos, ya que estamos aquí, pues vamos a ver Petra y Wadi Rum, que era lo que queríamos hacer, y lo hicimos. Con miedo, con mucho miedo, conduciendo por el país, pero lo hicimos. No, y menos mal que nos quedábamos, porque después fue un viaje muy bonito. Sí, vivimos experiencias súper chulas. El desierto de Wadi Rum a mí fue lo que más me gustó. Petra también, sí. Pero fíjate, si vuelvo a Jordania y solo pudiera un sitio, iría antes al desierto de Wadi Rum. Ya. Espectacular, ¿eh? Sí. No pasada. Ahí visitando en 4x4, ¿no? Adentrándote... Pero sobre todo por el cielo por la noche. O sea, es que ves la Vía Láctea así, con tus ojos. No necesitas ni fotografías de larga exposición ni nada.
¿sabes? Por la noche te tumbas ahí en los cojines que ponen afuera con las alfombras, con un té, escuchando ahí la musiquita que tocan, y tú miras hacia el cielo y dices, ¡buah! ¡Qué bonito es viajar, ¿eh? Tal cual. Entonces yo creo que es de los mejores momentos que he vivido. Sí, qué guay. Es que se te quedan grabados. Oye, del siguiente país, Egipto, ¿no? Estuvisteis ahí 26 días, también recorriéndolo de cabo a rabo, en transporte, en autobuses, en trenes. Sí. ¿Se os hizo fácil moveros de manera independiente? Sí, pensaba que sería más difícil, pero estuvo fácil. Fuimos por todo el país, de norte a sur, hasta Sigua fuimos, en autobús. También fueron muchas horas, muy duro, pero valió mucho la pena. Vale mucho la pena. Oye, el tiempo está volando y no llevamos ni la mitad del viaje, así que si os parece saltamos. Me gustaría preguntaros un poquito eso. Volvéis a España. ¿No rompió un poco el viaje, el hecho de volver y estar a pesar de las comodidades? ¿O fue algo necesario por el tema de la vacuna y lo disfrutasteis? Sí, no, en el fondo fue bien, lo disfrutamos. Era un poco, pues, teníamos como muchos motivos, ¿no? Razones para volver. Una, pues, ya que queríamos saltar a otro continente, pues era como una parada a mitad camino. La familia también, pues, siempre gusta volver a verla. El tema de la vacuna, el comer bien. Y luego también nosotros estamos muy mentalizados de que nos íbamos a volver a marchar. Entonces, si tú tienes eso en mente, tú te lo tomas como lo que es, una pausa. Sí. De hecho, se disfruta mucho más así, en comparación con el regreso que habéis tenido luego, que luego os preguntaré brevemente. Sí. Pero bueno, salisteis rumbo a Cuba, Ay, donde estuvisteis 26 días. ¿Qué os gustó tanto de ese país? Todo, a mí todo. La verdad que Silvia había estado anteriormente años antes, yo no, y no quise ir, quizá por el miedo que decía antes, que esos sitios no son para mí, no me gustarán, pero cuando llegué allí, ya simplemente ver los edificios destrozados de La Habana y tal, me fascinó, la verdad que. Y luego hicimos una ruta por el país y las playas, las mejores que he visto en la vida. Me han dicho que está muy hecho polvo, ¿no? De pobreza, de falta de alimentos, de la situación local. Es la pega de Cuba. Pero para verlo y para conocer la cultura hay que viajar así y pues alojarte en las casas particulares, ayudando a la gente local. Y es la mejor manera, yo considero que es la mejor manera de involucrarte en la cultura de un país. También nos invitaron, ¿no? Si no me equivoco, a casa de unos amigos de nosotros. Es que justamente, exacto, conocimos a través de internet todo, gracias a redes sociales y demás, pues bueno, hicimos amistad con dos chicos cubanos, que ellos viven en Miami habitualmente. Bueno, de hecho están viajando ahora sin billete de vuelta. Mira. También, sí. Pero ellos, bueno, ya son residentes en Miami desde hace años y tal, pero tienen a sus familias en Cuba. Entonces cuando se enteraron de que íbamos, porque se lo contamos, ¿no? Para que pues, nos dieran consejos y demás, pues dijeron, oye, si vais a Santiago, quedaros en casa de mi familia, que os van a acoger, que él está al lado de vosotros, están deseando que lleguéis. Y claro, además, por un lado, te sientes incluso un poco de no quiero molestar o causar un gasto, porque realmente cuando tú viajas a Cuba y te sales de lo que es La Habana y las playas, te das cuenta de las dificultades que tienen allí para vivir el día a día. La escasez que hay sobre todo. Entonces, claro, el ir a casa de alguien de invitado me sabía hasta malo por eso, pero no, ellos encantados y la experiencia fue súper bonita. Nos recibieron como si fueran familias, sí. Digo, jolines, qué bonito. Nos fuimos, bueno, yo llorando con la lagrimilla porque me daba pena, no sabes cuándo vas a volver. Y dejar atrás también, pues, esa experiencia tan bonita y que te ha llenado tanto a mí, por lo menos emocionalmente, pues, no sé, me marcó mucho, la verdad. Cuba es un país que me ha marcado mucho, de hecho. Bueno, y después de, claro, con el listón tan alto, no sé cómo se va a otro país luego, ¿no? No sé, luego fuisteis a México, quiero decir, pero claro, no sé si os ha pasado que cuando las experiencias son tan potentes y hay un listón tan alto como en Cuba, ¿disfrutas menos el siguiente o habéis sabido sacarle ahí, no sé, los En este caso quizás sí. México nos ha pasado un poquito, a ver, no decepcionarnos, pero sí que es cierto que no ha sido todo lo que nos esperábamos. Quizás porque fuimos lo que es la parte de Riviera Maya y vimos que era un turismo muy enfocado al viajero, al turista americano. De estadounidense, que van con la cartera llena a gastarlo todo, y entonces me sentía en muchos momentos pues en un lugar que no es el mío, ¿sabes?
pues el tipo de que te intentan vender todo. Y a mí ese tipo de turismo tan en masa quizás no me identifico en él. Y entonces Riviera Maya no me gustó tanto por eso. Es cierto que tiene lugares muy bonitos, las playas y la isla de Holbox es espectacular, el sur de Quintana Roo, Bacalar es espectacular. Y ahí, por ejemplo, sí es otro rollo, la laguna de Bacalar. Es más tranquilo, ya no es tan... Es más como para mochileros también. En cambio, lo que es la zona de Tulum, Playa del Carmen y todo eso, o sea, es en plan turismo de lujo, que digo yo. Entonces no... Bueno, supongo que le intentasteis sacar jugo, pero ahora, si os parece, os voy a poner una pregunta que ha enviado Ricardo por SpeakPipe, que es... la manera en que en mi página web los oyentes pueden enviar preguntas para que os hago. Y os vamos a preguntar... Bueno, os la voy a poner. Vale. Hola Pablo, mi nombre es Ricardo. Pues mi sugerencia es la siguiente. Yo creo que el tema financiero es un tema que como pregunta es interesante. Yo pienso que el saber de dónde saca la gente los recursos económicos para viajar durante tanto tiempo, pues es algo que interesa a todos que nos gusta viajar, pues para coger ideas, etcétera. Y esa es mi propuesta. Venga, un saludo y muchas gracias por el podcast. Bueno, como veis, pregunta Ricardo y es algo que pregunta mucha gente y lo había mencionado, que México era muy caro y demás. Y aprovechamos y os hago la pregunta. ¿Cuánto dinero os habéis gastado, si lo sabéis, en este viaje? En el viaje de todo un año, pues nos hemos gastado casi 22.000 euros. ¿Por persona o por pareja? Los dos. Total, o sea, desde que salimos de casa hasta que volvimos. O sea, un poquito menos de 1.000 euros al mes, 900 euros al mes, más o menos. Por ejemplo, incluyendo todos los billetes de aviones, todo. El seguro, comida, alojamiento. Lo único que al tener el blog, hacíamos colaboraciones siempre que era posible. No, a ver, no ha sido ni la mitad, ni una tercera parte, pero sí que es cierto que en algunos destinos nos hemos ahorrado un poquito de dinero. ¿Cómo? Haciendo colaboraciones pues con alojamientos. Les hacíamos, por ejemplo, si necesitaban fotos para sus redes sociales o para su página web, pues nosotros les hacemos fotos profesionales, también difusión en las redes sociales, los vídeos de YouTube o en Instagram o en el blog también. Y bueno, pues así es un poco un win-win. A ellos les interesaba la publicidad, a nosotros pues la estancia, y así nos ahorráramos también pues ese dinero. Eso, sí. Pero bueno, para eso tienes que tener miles de seguidores, ¿no? Supongo que no cualquiera puede... Si es difusión en redes sociales y tal, pues claro, tienes que tener una audiencia, pero si tú simplemente eres un buen fotógrafo y tienes, pues, aunque sea un portfolio, ¿no?, que puedas enseñar. Yo lo que hacía era, en Zaragoza mismamente, pues me ofrecía hacer fotos gratis a negocios, para empezar y para tener un book de decir, oye, mira, yo sé hacer estas fotos así de bonitas, ¿quieres también? Con la idea de usarlo en el viaje. Claro, en el viaje. Tú le habías dado mucho a este sueño, ¿eh? Sí. Entonces, al principio, bueno, la del gratis, pero es porque también te interesa tener esa base, esa práctica, y lo hemos hecho. Entonces, aunque no tengan una comunidad grande de seguidores, si les gusta la fotografía o el vídeo, o puede ser otra cosa, a veces, no sabes, traducciones, por ejemplo, si tú sabes muy buen inglés, o mira, ruso, si sabes ruso, países tipo Uzbekistán y Kirguistán y eso, y dices, mira, pues yo te voy a traducir tu página web, si la quieres hacer, por ejemplo, en inglés, pues oye. Mira, yo solo hice una vez, claro, en un centro de buceo que tenían el español traducido con Google, claro, hecho una mierda, era malísimo, tal, no sé qué, les dije, os la traduzco bien, os la preparo bien, que además había páginas sin traducir, y me dieron buceos gratis. ¿Ves? Es verdad. Es que nunca se sabe, es un poco darle al coco y decir, a ver, ¿qué les puedo ofrecer que les interese? Y lo propones. El no lo tienes asegurado, o sea, no vas a perder nada. Sí. Bueno, los dos últimos países, Guatemala y Costa Rica, estuvisteis pues 24 días en Guatemala y Costa Rica. ¿Qué tal resultaron? ¿Fueron un broche bonito de cierre del viaje? El mejor. Sí. Guatemala nos sorprendió mucho. Yo no me esperaba que me gustase tanto, pero también recorrimos prácticamente todo el país y la verdad fue una pasada. Los lugares que vimos, la gente que conocimos, la cultura de allí, maravilloso, la verdad que sí. Y Costa Rica, pues naturaleza, animales y todo naturaleza. Mira, Stressless Travel, que nos había enviado antes una pregunta, nos envía otra que es, ¿alguna experiencia difícil o peligrosa en Centroamérica?
La verdad es que no hemos tenido, No. como momentos de inseguridad y tal, no. También somos bastante cautos. Yo como consejo daría que cuando tú llegas a un sitio te informes. Preguntes a la gente local, porque a ellos pues no les interesa que te pase nada. Quiero decir, tú llegas a tu alojamiento, al de recepción y dices, oye, zonas a evitar en esta ciudad, y ellos te van a decir. Y teniendo en cuenta sus recomendaciones, no tiene por qué pasarte nada. Sí, lo que pasa es que a veces, bueno, a veces pecan de cautos, ¿no? Te dicen, no vayas a tal bar, y luego vas a ese sitio, al barrio, al no sé qué, y dices, oye, tampoco era para tanto. Claro. Pero bueno, también es verdad que a veces saben más cosas que tú no Sí. sabes, porque en la prensa o en la radio... Y la intuición también hace mucho. Eso sí. Que si te metes a un sitio que empieza a caer la noche y no te está dando muy buen rollo, pues media vuelta. Ya. Sí. Bueno, el viaje que lo habéis empezado sin fecha de retorno, finalizó en Sí. Costa Rica, más o menos un año después Sí. de empezar. ¿Por qué? ¿Por qué decidís volver? Bueno, básicamente, pues porque nos quedamos sin dinero, porque nos compramos un piso y los ahorros se fueron con el piso. Sí. ¿Cómo que os comprasteis un piso? ¿Cuándo? Estando en Cuba, pues los padres de Silvia les dejamos de encargados para que nos miraran pisos. Ahí va. Y como nos conocen los gustos y tal, pues nos dijeron, encontraron uno que está muy bien de precio, la zona era muy buena también, y decidieron comprarlo. Y efectivamente, pues es donde vivimos hoy en día. ¡Hala! Sí. O sea, comprasteis un piso Sin verlo. Sin verlo, a Sin distancia. O sea, nos hicieron Oye, un pero- vídeo y sí. todo, y fotos y demás. Nosotros la ubicación la conocíamos Sí. y dijimos adelante, porque es que además era un piso que sabes que sale hoy y mañana no está. Sí, O sea, sí, era sí. muy buena oportunidad. Pero teníais que firmar, ¿no estabais? Les hicimos un poder Un antes de poder. marcharnos. O sea, cuando hicimos Oye, la pausa, parece que hayáis leído el libro Cómo preparar un gran viaje, en el que hablamos precisamente Es que no de es lo cosas mismo. como Sí, hacer un sí. poder. No, es que no es lo mismo irte de viaje un mes que no no sabes cuándo sabes, vuelves, claro, porque no sí. sabes tampoco lo que va a pasar mientras tú estás fuera. Y esto es importante. Sí. Entonces lo compró tu madre o tus Sí, padres. exacto, con el poder. Le dimos un poder de un año, luego tampoco hay que fliparse. Ah, se puede acotar en Se el puede tiempo. acotar, Ah, eso sí. no lo sabía. Mira. Sí. Y Uno de esos de ruina, Sí. ¿no? Que les das poder todo, para casi o sea, todo, sí, o sea, menos no podía- para casarte Sí, o sí, descasarte. exacto. El notario, pues del banco, de todo. de Todo. ¿Y os sentisteis bien cuando volvisteis? ¿Os dio añoranza, tristeza, marrón, depresión? ¿O os gustó estar de vuelta en esa nueva ciudad, nueva casa Sí. que os habíais comprado? A ver, personalmente gustarnos sí, lo que pasa es que hubiéramos seguido el viaje, Ya. pero no teníamos dinero para continuar. Sí. No. La idea era pues seguir bajando Colombia, Ecuador, incluso Perú, que ya hemos estado, pero en la parte norte, pero tuvimos que Tuvimos que finalizarlo. acortar. Ya. Sí. De todas formas, cuando vuelves y tienes también un proyecto a la vuelta, también te enfocas mucho en eso. Entonces, que fue nuestro caso, que era el piso que era para entrar con una excavadora y hacerlo nuevo. O sea, no te dices que fue llegar y con las maletas con mis cosas. No. Entonces ahí había mucho trabajo también por hacer. Y fue también una motivación muy bonita Sí, en lo eso que me lo decir, creo. tengo un buen motivo para volver. Sí, sí. Y ahora que ya está el piso bien, pues ese plan de, bueno, y ahora la próxima aventura que ya está, ya llevo un tiempo aquí, ya está todo bien. ¿Y los trabajos, cómo fue el hecho de buscar nuevo trabajo y conseguir, David? ¿Tú conseguiste, fue fácil? A ver, yo de momento ahora estoy ayudando a Silvia, me estoy enfocando más con el blog Sí. y ella pues más Instagram y YouTube. Pero poco a poco me está enseñando, porque yo hasta hace unos meses no hacía nada de eso, no tenía ni idea del SEO ni de cómo funcionaba ese tema. Nada. Y la verdad que me está gustando y estoy descubriendo una nueva profesión en mí. Sí. Y antes, ¿cuál era tu trabajo anterior? Yo trabajaba en una fábrica de logística, una fábrica de papel, Ya. de papel de váter y higiénico y de cocina. O sea, Y ayudaba pues en la parte logística de la empresa. O sea, que has aprovechado para hacer borrón, cuenta Borrón, nueva, totalmente. probar una cosa nueva. Nada que yo había hecho nunca, y la verdad que estoy contento porque me gusta. ¿Y estáis generando ingresos del blog por ahora? Pues sí, a ver, no para vivir los dos bien ni mucho menos, pero poco a poco sí que, como hemos viajado tanto, pues poco a poco el tráfico está subiendo. sí, nos ayuda a generar buen contenido
y eso también pues se va notando, ¿no? En las visitas, en que salen también más trabajos pues con alguna marca, y luego también diversificamos mucho ingresos. Sí. Entonces el objetivo es trabajar los dos en cualquier destino. Sí. Luego aparte yo llevo el tema de community manager, Que no abandonaste. que claro, no, durante el viaje, al eso revés, estuvo ahora guay, pues claro, intento eso. tener pues también, ahora que tengo más tiempo en casa, pues también alguna nueva cuenta, y luego también trabajo como fotógrafa en Zaragoza. Vale. Entonces, claro, son como diferentes fuentes de ingresos que entre todas pues ya suman para vivir. Sí. Y luego aparte, David por su cuenta también tiene un pequeño apartamento que lo tiene pues rentabilizado. Sí. Entonces él tiene también ahí sus ingresos pasivos, que eso también viajando nos ayuda muchísimo. Claro. Claro. Un colchoncito Claro. que, bueno, que da mucha tranquilidad, Exacto. sobre todo. Sí. David, Silvia, el tiempo se nos está acabando. Ah, qué Esto pena. vuela. A mí realmente me estaría horas aquí hablando, pero la producción de Radio Viajera, a la cual le estamos muy agradecidos, gracias Alba por estar aquí supervisando todo. Bueno, que nos han dicho que teníamos una horita y entonces vamos a ir cerrando, pero vamos a cerrar con el cuestionario rápido que me gusta llamar en 2 palabras. Venga. Vamos. Bueno, la primera pregunta ya la habéis respondido. ¿Cuál fue el gasto total del viaje? 22.000 euros. ¿Cuál fue el país más caro? Costa Dubái. Rica. Sí. Yo diría Dubái. Bueno, Bueno, ambos, claro. Dubái y por día, Costa Rica, por los día, dos. claro. Sí. ¿Y el más barato? Uzbekistán. Uzbekistán, sí. ¿Qué comida no os atrevisteis o no os apeteció probar? Bueno, la carne en Uzbekistán y Kirguistán, porque como no comíamos por aquel entonces, Claro. ¿Y qué plato recordáis? ¿Cuál os gustó más? el burrito que me comí en Isla Mujeres el primer día que llegamos a México. Además era de un típico sitio callejero, el más cutre que había, espectacular. ¿Hay algún libro de viajes que hayáis leído que os haya apasionado? Yo leí uno hace años que se llama De Alaska a Patagonia en elefante, de Rafa Oncon. Rafa Oncon, sí. Pues Y ese Noelia, libro me marcó. Sí, y Noelia, pues Anda. ese libro. Hablando de música, ¿hay algún grupo que os haya marcado o que hayáis descubierto durante el viaje? No. ¿Hay algún lugar al que ya mismo os gustaría volver Guatemala. y uno al que no? Uzbekistán. Bueno, es que estuvisteis un mes ya, un Qué vale. montón. Oye, decidme una buena razón para irme de viaje con vosotros. Diversión asegurada. Ya me... Y aventura, importante. Y volviendo al pasado, ¿cuál fue la edad y el primer destino de vuestro primer viaje solos, por separado? Yo solo no he viajado nunca. Yo sola fui a Edimburgo, primer viaje, con 24, 25 años creo. ¿Cuál ha sido lo peor de salud que os haya pasado en un viaje? Yo en México me puse malísima, vomitar, diarreas, o sea, y no se me pasaba con nada, de varias visitas a urgencias, con vía, Lo dicho, horrible. Seguro, contento. como Fatal, lo otro, fatal. ¿dicho, David? A mí me pasó lo de Silvia, pero menos fuerte. Y a mí me duró 24 horas. Que solo sean estos los problemas. ¿Tenéis algún amuleto que os gusta llevar en vuestros viajes? Yo no. Yo sí, yo llevo la cinta de la medida de la Virgen del Pilar, que tiene la bandera de Aragón, y la llevo siempre en la mochila de viaje. ¿Algún recuerdo que os hayáis traído de este viaje físico, material? De Guatemala fueron unas telas típicas del país. Para la casa nueva. Claro, es que ya teníais Ya la eso en mente, teníamos. claro. ¿Hay algún objeto sin el que no viajéis, que es imprescindible en vuestra mochila? El Kindle, para leer. Yo el iPad, quizá. ¿Sois frikis, expertos o apasionados de algo en concreto? Bueno, y la fotografía. Siempre voy con la cámara en la mano. Yo el deporte. Cerrad los ojos ahora y decidme si tuvierais una talonera, una chequera ahí en blanco, ¿cuál viaje haríais? Japón. Yo también, Japón, sin duda. ¿Y qué cosas hicisteis por primera vez en este viaje que recordéis? Autostop. En Mira, Kirguistán. Sí, sí. Yo, bueno, probar comidas que jamás hubiera dicho que hubiera probado. ¿Montar en globo? También, En Capadocia. Hay buceo en el Mar Rojo, en Aqaba. Bueno, ¿y algo que os hayáis quedado con ganas de hacer en estos países que hayáis visitado? Yo algún trekking más en Kirguistán. Ya. Sí. Joder, a pesar de que estuvisteis casi 2 meses allí, Sí, claro, es que al final... Pero siempre quedó alguno pendiente. Bueno, yo creo que eso es lo importante de los viajes, que siempre quede algo para tener un buen motivo para volver. Pobres uzbecos, que no que no va a ser así, pero bueno. Y bueno, daros las gracias para ir cerrando el programa, pero sí, solamente para nuestros oyentes. ¿Dónde pueden leer más? Hemos mencionado un blog, redes sociales, YouTube. ¿Cómo os buscan? Cualquierdestino.com
es el blog de viajes, y en Instagram también nos encuentran como Cualquier Destino o en YouTube. Bueno, pues ahí estos enlaces los voy a dejar en la entrada, que voy a preparar en ungranviaje.org con unas fotos que ya me habéis enviado, así que muchas gracias. Lo pondré ahí, un resumen de la entrevista, estos enlaces a las redes sociales, y nada más, daros las gracias por vuestro tiempo. Me ha hecho muchísima ilusión. Muchas gracias. Creo que a vosotros también, porque además decíais que los habéis escuchado mucho en los podcasts, en vuestra... Sí. Serán cada día pues un capítulo diferente del mundo. Sí. Claro, además estás viajando y quieres ir a otros países que estás escuchando. Es un peligro, ¿eh? Sí. Así bueno, que, ojalá... muchas gracias. Sí, nada, un placer, y ojalá pues este podcast, este programa, esta conversación entre amigos, pues sirva de inspiración y haya dado ideas a otros viajeros. Ojalá que esperemos que estén escuchando esto hoy en día. Pues sí. Pues nada, muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes, gracias por estar ahí una semana más, insisto, gracias a Radio Viajera por haber posibilitado esto, a Ricardo y Alba, que está aquí en los controles técnicos, y nos escuchamos la semana que viene. Gracias, un saludo. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene. What do you want?